Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Rato sin estarnos viendo, teníamos que hablar de ciertas cosas que han estado pasando obviamente en estos días. Yo sé que de esto ya se habló, yo lo sé, pero se tiene que hablar obviamente de Tyler Boyd llegando a los Titans, nuevo compañero de Andrew Hopkins, nuevo compañero de Calvin Ridley. Va a ser una dupla, una tripleta bastante interesante ahí de la mano de Will Levis. Veremos si pueden llegar a comandar esta ofensiva como se debería. Sabemos que Tyler Boyd no era sumamente relevante en los Cincinnati Bengals porque obviamente estaba detrás quitándole la chamba a T. Higgins, está obviamente también Ja'Marr Chase, pero va a ser muy interesante, le dan las armas que necesitan los Titans. Ya hemos dicho, de los equipos que estuvieron ahí haciendo uno de los mejores drafts, una de las mejores agencias libres que vimos esta temporada, sin lugar a duda fueron los Titans, y ya tienes a un buen quarterback, uno de los quarterbacks que tiene uno de los brazos más poderosos que tiene toda la de la clase de Will Levis sobre los otros que venían a competir. A mí sí me gusta bastante Will Levis, creo que puede llegar a prometer bastante después de lo que vimos la temporada pasada en ese primer partido que tuvo donde le dio 3 touchdowns a Andrew Hopkins. Se me hace que puede llegar a hacer las cosas bastante bien con Tyler Boyd, Calvin Ridley y Hopkins. Ya quiere ver esta ofensiva y además sabemos que tienes a Tyjae Spears y que tienes a Tony Pollard en la zona de corredores. Me encanta, pero eso no va de lo que vamos a hablar hoy. Hoy de lo que toca hablar, ya estuvimos considerando, o ya les estuvo contando Ron un poco, de los jugadores que ganaron, jugadores que se quedaron con la estafeta de que van a ser relevantes en Fantasy para la siguiente temporada. Hoy toca hablar de los jugadores que no, jugadores que fueron los perdedores, jugadores que me dolió ver que llegaran nuevos compañeros, jugadores que prometían demasiado para la siguiente temporada porque fue lo que vimos la temporada pasada y que se han caído, se han ido al, no quiero decir al inframundo, pero yo creo que se han caído bastante. Para en primer lugar, uno de los que más me duele y que definitivamente es un perdedor después del draft de este año, Kyren Williams. Corredor de Los Ángeles Rams, serio perdedor. ¿Por qué? Porque jalan los Rams a Blake Corum con su pick de tercer round. Kyren Williams fue uno de los corredores que les dijimos que agarraran desde la temporada pasada, inicio de los waivers. Fue sumamente relevante, terminó siendo el segundo mejor corredor con la mayor cantidad de puntos fantasy después de Christian McCaffrey por partido. Estuvo promediando 21.3 puntos fantasy por partido en ligas PPR, lo cual es fenomenal. Y obviamente esto se debe a que tenía un volumen espeluznante, un volumen que pocos corredores se pueden llegar a tener en la NFL. Estamos hablando que tuvo más del 77% de los estuvo en el 77% de los snaps de la ofensiva, lo cual es sumamente relevante. En más de la mitad de sus juegos corrió en más de 20 ocasiones. O sea, estamos hablando de números cercanos a lo que hacía Josh Jacobs. De repente llegaba a ser Joe Mixon. Números que seguramente estará haciendo Saquon Barkley esta temporada. Y obviamente Christian McCaffrey. Se me hace fenomenal lo que va a poder hacer. Lo que me parecía fenomenal lo que puede llegar a hacer Kyren Williams en esta ofensiva. Si vemos sus números, la temporada pasada no solamente de los más relevantes fueron los puntos fantasy que hizo por partido con 21.3. Fueron 1144 yardas terrestres, colocándose como el tercer corredor que logró la mayor cantidad de yardas terrestres, solamente detrás de Christian McCaffrey y de Derrick Henry. De ahí en fuera los números son espeluznantes porque tuvo 11 acarreos de más de 20 yardas, tuvo 12 touchdowns, 32 recepciones. Sabemos que es un corredor versátil, pero sin lugar a dudas esta llegada de Blake Corum, que sabemos que Blake Corum es el corredor de Michigan, que una ofensiva bastante relevante de los Wolverines en colegial, pero también yo siempre lo he dicho, Blake Corum venía con un gran paréntesis. ¿Por qué? Porque la ofensiva de Jim Harbaugh se basaba básicamente ¿en qué? En un ataque terrestre, y que ya llegues a una ofensiva en donde tenemos un Kyren Williams que sabemos que no es 100% terrestre porque sigues teniendo a Puka Nacua, a Cooper Kupp, pues sí me cuadra. No creo que haya sido mal para Blake Corum, pero sí es muy malo para Kyren Williams, que no sé si le pueda llegar a quitar todo ese volumen que teníamos o que nos encantaba, pero sí le pega bastante. Como referencia podemos llegar a ver lo que pasó la temporada en donde estaba, por ejemplo, Cam Akers, que le llegó a quitar cierto volumen, pero en el 2020, considerando también lo que era Cam Akers, considerando también cuando estaba Darrell Henderson, estuvieron en menos de 100 snaps en toda la temporada. Entonces
Claro que sí está el escenario en donde los Rams se empiezan a volcar por una ofensiva que sea en un consenso de corredores. La veo difícil, no quiero que pase eso, pero sí podría llegar a ser una ofensiva en donde veamos al menos al inicio, o a mediados de temporada, un 70% de acarreos por la parte de Kyren Williams y el resto del 30% sí que esté del lado de Blake Corum, porque tiene mucho potencial. Lo único que necesita Blake Corum, que ya hemos hablado N veces de Blake Corum, es una buena línea ofensiva. No creo que los Rams tengan la mejor línea ofensiva, pero sí tienen una bastante relevante. Y siguiendo hablando de corredores, esto se debe de hablar. Chuba Hubbard, yo sé que a lo mejor no es tan relevante para Fantasy, pero se cae. Chuba Hubbard fue un buen corredor que nos estuvo respaldando en waivers en semanas de mitad de la temporada. Yo sé que a ustedes les ayudó un poco. A mí me ayudó en mis ligas, ¿por qué no? El buen Chuba Hubbard, pero con la llegada de Jonathan Brooks, con el pick 46 general, o sea, no fue cualquier pick, estamos hablando de un pick que es bastante temprano. Los Panthers se quedan con un gran corredor. Jonathan Brooks era, a mi punto de vista, de los mejores corredores que había disponibles para esta temporada. Pueden ir a ver el episodio en donde ya estuvimos hablando justamente de todos los corredores. Se me hace espectacular lo que hacía Jonathan Brooks, y pues ahora va a llegar a hacerlo en el backfield de los Carolina Panthers. ¿Por qué era relevante Chuba Hubbard? Porque básicamente Miles Sanders era una basura. Lo siento, si hay algún seguidor de Miles Sanders, fue bastante malo. No fue relevante Miles Sanders, le empezó a quitar el volumen nuestro queridísimo Chuba Hubbard, y pues bueno, se empezó a hacer relevante, y esperábamos que para esta temporada, si es que no hubieran jalado ningún otro corredor, que era bastante difícil, podríamos confiar en Chuba Hubbard como un corredor tardío, estarlo metiendo como en la zona de flex, pero pues no será el caso. También algo que es bien importante, ya hablando de los corredores que se estaban yendo en el segundo round, si comparamos lo que vimos la temporada pasada, podemos recordar a Zach Charbonnet, que Zach Charbonnet llega justamente a los Seattle Seahawks, que viene con mucha competencia, pero no fue nada relevante. Entonces, podría no quitarle volumen, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con Chuba Hubbard, que es un corredor 1B o un corredor 2, entonces yo creo que es un verdadero perdedor. Podía haber sido bastante relevante para esta temporada, pero se cae sin ninguna duda nuestro queridísimo Chuba Hubbard. Y hablando de otro corredor, que ya no hablando de los veteranos, si lo podemos poner en ese aspecto, Trey Benson se cae, el corredor que llega a Arizona Cardinals con el pick número 66 se cae. ¿Por qué? Porque ahí está la competencia con James Conner. ¿Y por qué creo que es un perdedor Trey Benson? ¿Por qué? Pues porque prometía bastante, no era el corredor que prometía lo mejor para esta temporada, pero si llegaba a un equipo indicado, podía llegar a ser cierto punto relevante como un corredor 1B. Llegas a un backfield bastante competido con James Conner, y sabemos que James Conner, cuando está saludable, que esto es bastante raro, pues es relevante. Generó una buena cantidad de puntos fantasy la temporada pasada, estuvo creando buenas tacleadas rotas, estuvo promediando 4.2 yardas por acarreo, lo cual se me hace algo bastante bueno. Claro que fue uno de sus mejores juegos, que no lo hizo toda la temporada, pero también tenía esta versatilidad de generar por tierra y también tener puntos por aire. Pero pues se cae Trey Benson, se cae James Conner, que yo creo que pocos consideraban a James Conner como uno de los mejores corredores para esta temporada. Ya cambiando un poquito fuera de los corredores, otro perdedor, lo siento, es Adonai Mitchell. Si ustedes llegaron a ver el live que estuvimos haciendo, Adonai Mitchell a mí me encantaba. Es un gran wide receiver, viene de los Longhorns, jugó justamente con Javier Worthy y se me hacía un wide receiver espectacular. Cuando estaba avanzando, yo le estaba proyectando para que fuera un wide receiver finales de la primera ronda. Terminó siendo un wide receiver que se fue hasta la segunda ronda con el pick número 52 general, siendo el 11º wide receiver que se fue de la lista. Yo creo que su talento es mucho mejor, pero ustedes no lo dijeron. ¿Cuál es el problema de Adonai Mitchell? Problemas de vestidores. Dicen que es un jugador bastante conflictivo, y sí lo creo, porque ya lo llegamos a ver, no es algo que sea nuevo para nosotros, pero es un wide receiver que en el punto en donde estaba llegando, de lo que te puede llegar a dar es increíble, pero estás llegando a un backfield, sino un ataque aéreo que está sumamente competido, que obviamente acaban de renovar el contrato de Michael Pittman, que Michael Pittman firmó 3 años por 68 millones, lo cual es fenomenal, y Michael Pittman fue sumamente relevante en fantasy. Yo sé que tuvo problemas de lesiones ahí no sé si fue como la cuarta, quinta semana, pero se cayó. Sigues teniendo, aparte de Michael Pittman, tienes a Josh Downs, por ejemplo, y además no solamente tienes eso, tienes una situación en la que también tienes corredores que puedes llegarlos a ocupar por aire, que yo sé que Jonathan Taylor no es un corredor espectacularmente que sea aéreo,
pero sí lo puedes llegar a ocupar en ciertas oportunidades por ahí. Él es más terrestre, yo lo sé, pero se combina con la situación de ¿quién? Del quarterback. Yo creo que sí, podemos poner un ganador. Yo sí pondría a Anthony Richardson, porque tienes una gran core de wide receivers, que no sé qué van a hacer con tantos wide receivers, pero lo que puede llegar a ser Richardson es muy bueno. Creo que lo pueda llegar a ser lo que estoy proyectando con esta cantidad de wide receivers. No, porque ya lo vimos la temporada pasada. Es un quarterback que le encanta correr y que va a estar anotando muchos touchdowns por tierra. Me gusta, me encanta Anthony Richardson. Pero regresando a los wide receivers, cuando estábamos hablando de un wide receiver que si hubiera llegado a un equipo que fuera espectacular, lo hubiera roto, hubiera sido increíble. Si hubiera llegado a unos Bills, si hubiera llegado a Kansas City, como fue el caso de Javier Worthy, hubiera sido espectacular por lo que puede llegar a ser. Pero con tanta profundidad que hay en el ataque aéreo de los Colts, yo lo veo bastante complicado. Y hablando, porque me duele, porque yo estaba hablando justamente mucho de estos jugadores cuando estábamos hablando del draft. Me duele mucho también la llegada de Troy Franklin a Denver, que ustedes me dirán, a ver, está llegando y se está reuniendo con Bo Nix. ¿Por qué? Porque Bo Nix es de Oregon y Troy Franklin es de Oregon. Si algo lo hizo relevante a Troy Franklin, que no creo que haya sido toda parte, pero sí cierto porcentaje, fue que estuviera con Bo Nix. Troy Franklin es un wide receiver que a mí me encantaba. Sí, me sorprendió que Adonai Mitchell se fuera tardío en el draft, que Troy Franklin se fuera tardío, me impresionó que fuera el wide receiver 29. No hay manera que haya 29 wide receivers mejores que él en esta clase, de verdad no creo que sea el caso, pero bueno, termina llegando a Denver, termina con su compañero, es bueno porque puede llegar a hacer química ahí con nuestro queridísimo Bo Nix, porque no creo que Zach Wilson vaya a ser el quarterback número 1, yo sé que ustedes tampoco lo creen. Pero pues llega a tomar el espacio que deja justamente Jerry Jeudy. Llega a un equipo en donde sigue estando Tim Patrick, que lo acaban de firmar. Que llega Josh Reynolds. Que está Courtland Sutton, que en teoría debe ser el wide receiver número 1. Y también está un gran regresador de patadas que nos gustaba para la temporada pasada porque es un deep threat increíble, Marvin Mims. Es un ataque aéreo bastante competido. Mi punto en que es una pérdida o que es un perdedor del draft Troy Franklin es que llegas a un equipo que ya nos demostró la temporada pasada que no puede ser relevante. Digan lo que digan, Russell Wilson tuvo una buena temporada, pero no pudo transmitirlo a puntos. Pero yo creo que no van a poder explotarlo como se debería. Me hubiera gustado que llegara así, como ya lo dije, con Adonai Mitchell. Me hubiera gustado que llegara Troy Franklin a unos Bills. Le va a quedar como anillo al dedo, pero no fue la situación. Llegas con un quarterback novato y sabemos que un quarterback novato te apaga a los wide receivers. Es lo que suele pasar. No sé qué vaya a pasar con Caleb Williams, ya lo veremos en su momento. Pero sí creo que Troy Franklin es un perdedor por la competencia que tienes y por lo que nos ha demostrado Sean Payton, que pues recordemos lo que hacía obviamente en los Saints con Michael Thomas, que no creo que o más bien Troy Franklin no tiene ninguna característica que podría llegar a traducir a lo que le hemos visto a Sean Payton. Entonces me duele bastante. Jerry Jeudy, que también era un wide receiver elite, que se fue mucho más alto en su momento del draft, Jerry Jeudy, de lo que se fue Troy Franklin, y Sean Payton no lo pudo prender para la temporada. Veremos cómo le va a Jerry Jeudy, pero bueno, Troy Franklin se me hace un perdedor también. Y hablando de los quarterbacks, ustedes saben quién es, Michael Penix, gran perdedor. Estás llegando a una NFL a los 24 años, a un equipo que estaba proyectando o que está proyectando que se hace el reemplazo de Kirk Cousins, que tiene 36 años, pero le soltaste un contrato de 4 años. Estamos hablando que estás esperando que Michael Penix sea tu quarterback número 1 a los 28 años, cuando tienes una clase que viene con Manning, con Sheldon Sanders. Entonces se me hace una pérdida total. Yo creo que aquí no debo de decirlo más. Yo creo que ustedes están más de acuerdo conmigo que es una pérdida por completo, el claro perdedor, pero pues bueno, no es tan relevante en fantasy. Y el último, que yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, el que me dolió, el que no entiendo por qué pasó este pick, Brock Bowers llegando a Las Vegas Raiders. ¿Cómo por qué? ¿Qué? No necesitaban un talento. Tenías a Michael Mayer, que Michael Mayer justamente llegó la temporada pasada, demostró que era un gran tight end. La clase del año pasado fue una gran clase de tight ends, pero Michael Mayer a mediados de la temporada estuvo levantando muchos equipos. Era un gran wide receiver que te podía dar o podías explotarlo como lo que algún día tuviste con Darren Waller. Sí, a lo mejor y no tanto, pero al menos un 80-85% de lo que te daba Darren Waller podías sacarlo con Michael Mayer. Es un gran bloqueador y es lo que yo no entiendo y que lo he dicho N veces. Ya tienes a Jacoby Meyers, ya tienes a Davante Adams y ahora quieres meter a un esquema aéreo
meter a Michael Mayer y a Brock Bowers. Brock Bowers es uno de los mejores tight ends que hemos visto desde hace mucho. Muchos dicen que, bueno, la competencia con Kyle Pitts, que podríamos hablarles de eso en otro momento. Pero Michael Mayer va a ser el tight end que vas a ponerlo cerca de la línea, y Brock Bowers, ¿dónde lo vas a poner? ¿Como el wide del slot o como dos tight ends? Algo a lo que no nos ha acostumbrado justamente el nuevo staff de coacheo de los Las Vegas Raiders, que la idea de los Raiders era jugar un fútbol a la vieja escuela. No veo cómo pueden entrar estos dos tight ends. Me duele. Si alguien debe ser relevante, debe ser Brock Bowers. ¿Por qué? Por lo que le invertiste en tenerlo en tu equipo y por lo que implica. Se me da una basura hacer lo mismo de lo que hicieron con Kyle Pitts en los Falcons. Entonces yo creo que Brock Bowers poco a poco se irá quedando con la chamba. No va a ser rápido, no vamos a tener todo el potencial de lo que esperamos con Brock Bowers, pero bueno, sin lugar a dudas, el que queda fundido en el olvido es Michael Mayer. Espero que llegue a otro equipo. Aquí les voy a poner las estadísticas de Michael Mayer, lo que llegó a ser. De verdad es un gran jugador, pero pues bueno, iba a ser a mis favoritos tight ends para esta temporada, pero se ha caído. Y pues bueno, esos son en general los perdedores del draft de esta temporada. Vamos a estar hablando de muchos más, porque creo que hay otros que están todavía ahí escondiditos, pero eso será para el episodio de la siguiente, bueno, del que sigue. Es la segunda parte de los ganadores, y después vendremos con la segunda parte de los perdedores. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.